Bueno, en esta segunda parte de este módulo, también vamos a ver o que son datos ordenados y cómo podemos utilizar los paquetes tidyr y dplyr para hacer con que datos que no están ordenados se queden ordenados, porque este formato en general es lo más apropiado para correr las análisis y para también para usar para preparar las gráficas, para mostrar los resultados. Como definición de los datos ordenados, tenemos que cada variable debe tener su propia columna. Entonces, como tenemos acá, por ejemplo, cada variable su columna, cada observación tener su propia fila. Entonces, yo tengo una observación en cada fila y cada valor debe tener su propia celda. Entonces, la combinación de observación y variable está en el valor de cada celda. Y bueno, parece muy sencillo, pero por distintas razones, muchas veces este formato, que es muy práctico para el análisis, para crear gráficas, no es el mejor para quizá colectar los datos o almacenar los datos a largo plazo. Entonces, muchas veces cuando nos separamos con los datos, no están en ese formato. Así que por eso existen las funciones para cambiar de un formato y distintos formatos para que llegamos a tener, logramos tener unos datos que están así ordenados. Y una de esas funciones es la pivot longer, que es pivotar a lo largo. Entonces genera esas tablas que son angostas y largas. Ah, por ejemplo, si yo tengo este formato acá, que es un formato ancho, y yo uso la función pivot longer, o que va a pasar eso, que es como se va a separar en varias partes y va a unir en este sentido, va a concatenar las filas. Entonces al final yo tengo este conjunto de datos acá que está en este formato largo. Ah, y bueno, este formato en general no significa que los datos van a estar en el formato ordenado. Entonces depende de cómo los datos empezaron y qué yo voy a hacer para llegar a esto. Acá está un ejemplo de cómo podríamos aplicar esta función en este conjunto de datos que ya veníamos trabajando. Entonces, yo tengo un conjunto que viene de aquellos datos de cultivo, pero está en un formato ancho y en el cual yo tengo acá dos columnas. Una columna que es el riego y otra que es el temporal. Entonces yo tengo valores de productividad, de rendimiento en las dos columnas. Y bueno, eso puede ser muy útil para hacer una comparación. Por ejemplo, en una tabla, si quiero ver que, bueno, en general sí, en el riego el rendimiento es mucho mayor. Pero para hacer gráficas y para hacer análisis, quizá yo necesito que los datos estén en un formato más largo. Entonces yo puedo usar la función de pivot longer y yo voy a cambiar mis datos para eso. Entonces yo tengo acá la modalidad de producción de una columna y las observaciones están acá a cada una en su celda. Entonces yo tengo los datos en un formato ordenado que me va a facilitar para muchas de las análisis. Y el caso opuesto, o sea, el contrario, es que cuando yo tengo ya datos que están muy largos y necesito pivotar a lo ancho, entonces yo uso la función pivot wider que va a generar esas tablas que son anchas y cortas. Entonces, uh, yo tengo este caso, por ejemplo, en que uh, en que yo tengo el número de casos y de población, están acá todos como en esta columna de tipo. Entonces, la verdad, los valores que tengo acá ah, no son una única variable, sino que son de dos variables. Y, bueno, yo puedo cambiar para tener valores, tener datos más ordenados. Y así lo hago y tengo acá, por ejemplo, a donde yo tengo casos de población, cada uno en su columna, lo que va a facilitar mucho las análisis. Y acá también tenemos el ejemplo con nuestros datos. Entonces yo tengo datos largos acá
que tengo, que son los que mostraba antes, pero ahora tengo acá en variable, yo tengo también la área y el rendimiento. Los dos están como variables y acá están mis valores. Así que, por ejemplo, si yo quiero tomar un promedio de esta columna, no va a tener sentido alguno porque yo tengo dos grandezas diferentes, distintas acá. Entonces lo que yo voy a hacer es un pivot wider, voy a pivotar a lo ancho y yo tengo acá la área en una columna, el rendimiento en la otra columna. Entonces ahora sí, si yo quiero ver, por ejemplo, cuál fue la producción total, yo puedo tener el producto acá de la área del rendimiento y todo está más fácil en este formato. Entonces, así puedo usar esas funciones para cambiar de un formato a la otro y facilitar las análisis, la presentación de los datos y las gráficas.